Hola chicos, ¿cómo están? Hoy empezamos una nueva serie y estamos en Konoma 3.0. Si no conoces Konoma, es una serie que yo hice en Cities Skyline 1, la cual hice un mapa en Vanilla, también la hice con Detailing y ahora vamos a ver qué tal nos queda en Cities Skyline 2. He hecho el mapa y va a estar disponible también en Paradox Mod por si quieres utilizarlo. Y la particularidad que es que esta vez tengo el layout de cómo era Konoma en Cities Skyline 1. Así que me va a servir de soporte o del guías para poder ir expandiendo un poco todo esto. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta nueva creación. Muchos me conocieron en esa serie. Si no la has visto, te dejo una tarjetica por si quieres darle un vistazo. Y quiero justamente recrear las entradas a la ciudad. Por acá tenemos la ventaja de que como tengo la guía, puedo ir diseñando un poco cómo sería la entrada utilizando las herramientas que nos da Cities Skyline 2. Así que bueno, vamos a ir viendo qué tal está. Lo otro es que ya tenía pensado empezar esta serie, pero me estaba esperando el DLC de Puentes y Puertos. Más que todo porque como esta ciudad es en islas artificiales, iba a utilizar bastante los puentes. Y hay bastantes puentes que me gustan. Entre ellos estaban los levadizos. Entonces, bueno, lamentablemente se pospuso, como todos saben. Pero bueno, no iba a posponer la serie para la recreación de todo esto. Así que bueno, vamos a estar principalmente con lo que serían las ciudades, terraformando un poco todo el terreno para hacer justamente esta recreación de esta serie de Cities Skyline 1 en Cities Skyline 2. Así que vamos a ir viendo cómo va a ir quedando. Lo bueno es que las herramientas en Cities Skyline 2 son bastante buenas a la hora de poder recrear las carreteras. Si ven mi primer video de cuando la hice en Cities 1, ven que ahí tuve que utilizar bastantes malabares como para poder ir recreando. Eso sí, el puente de Cities Skyline 1 es muchísimo mejor, pero bueno, después poco a poco iremos ajustándolo. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tampoco voy a hacer muchos episodios y tampoco voy a hacer todo tan fiel porque quiero ir viendo cómo se va entrelazando todas las cosas. Van a haber puntos que sí quiero mantener, pero van a haber otros que voy a ir modificando acorde a lo que nos trae ya este juego. Así que por allí les voy como que comentando eso. Y en este episodio haría lo que hice en 2 episodios de la serie anterior. Porque nos estamos enfocando en esta entrada principal. Bueno, no es principal. Bueno, sí sería principal porque es la entrada que va hacia la isla más grande. Pero también voy a ser el distribuidor de la otra entrada, que era una zona que iba a la zona industrial. La particularidad, como para los que no conozcan Konoma y se pregunten de qué trataba, bueno, principalmente cuando creé esa ciudad era para un concurso en el cual teníamos que crear una ciudad en islas artificiales, pero tenía que ser en 5 islas artificiales. Y en base a eso fui creando la ciudad, que la hice en un día nada más. Claro, con el mod de todo construyéndose rápido, pero esa la construí en un solo día, que fue la versión vanilla. Y por ahí tengo un video también, si quieren les dejo acá una pestañita para que vean cómo quedó la cinemática del video, que sería el que es la ciudad de Konoma en versión vanilla. Y después fue que me decidí a crearla con mayor detailing. O sea, sí, creo que fue una de las series que más detailing utilicé. Pero bueno, la idea es poder ir recreando un poco más todas esas cosas que fueron emblemáticas en esa serie. Espero que les guste eso. Así que bueno, vamos a ir avanzando un poco más con toda la construcción de esta parte de la ciudad.
Lamentablemente el puente no es tan imponente, pero creo que justamente quedaría bien este así doble. Por lo menos queda por allí bastante. Bueno, hay que ajustar un poquito toda esta zona, pero por lo menos va funcionando. Pero me hubiera gustado que acá estuviese uno de los puentes que es grandísimo, que va a venir en el próximo DLC. Pero bueno, ya después cuando salga, bueno, que falta bastante para que salga. Bueno, no importa. Seguimos entonces como estamos. Pero nos vamos ajustando a medida de que vayamos creciendo un poco más la ciudad. Ahora vamos con la siguiente intersección, que esta intersección a mí me gustó bastante en su momento. Lo que ven en negro eran las vías férreas para el tren, así que por allí también las tengo que ir ajustando. Esta sería una de las intersecciones que da hacia la otra entrada, hacia las islas. Que bueno, nada más hay dos entradas a todo el conjunto de islas. Quizás, dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo todo, pueda ser que de repente haga alguna otra entrada adicional. Pero por ahora me quiero ir rigiendo un poco con lo que ya había creado anteriormente en Cities Skylines 1. Lo otro que sí les comento es que, bueno, ya el próximo episodio nos vamos a poner manos a la obra con todo el layout de las islas. Pero me refiero de las islas, capaz la central. De la isla central y comenzamos a reconstruir un poco algunas cosas. O mejor dicho, puede ser que utilice la isla central y la isla industrial, que es la que justamente tiene acceso por esta intersección, en la cual allí es donde en aquel momento yo había colocado los servicios básicos. Había colocado una planta de energía, de tratamiento de aguas y todo eso. Así que por allí también lo vamos a ir manejando un poco más. Pero bueno, acá lo importante de todo es ir viendo cómo va quedando toda esta intersección para después ver el final de cómo queda esta.
Y ya después de hacer todo este decorado, así han quedado las dos intersecciones que dan acceso hacia la nueva ciudad de Konoma 3.0. Así que bueno chicos, díganme qué tal les pareció este inicio de serie. Espero que les esté gustando y pendiente a los próximos episodios. No olviden suscribirse, que eso también me ayuda mucho, y regalarme un like. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.